Que yo en Cuba estaba acostumbrado a tener mi dinero diario en mi mano. Señores, todo el mundo pasa por esto. Todos los emigrantes que llegan a un país, la mayoría salió de Cuba y tenía un negocio propio. Quizás no todo el mundo, una persona le puso una reclamación, uno se casó, no, cada cual hace con su vida lo que le da la gana. Y si vienes aquí a Brasil pensando que Brasil es el paraíso, que te va a quitar todas tus preocupaciones de la noche a la mañana, déjame decirte que estás equivocado. Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Yune, por si no me conoces, y desde ya te estoy dando la bienvenida para que te quedes en este vídeo. Ya comenzamos. Muchas personas me han escrito al privado preguntándome por las rentas en Brasil para una, para dos, para tres, para cuatro personas. Hoy nuevamente les voy a hablar sobre este tema porque creo que es lo fundamental cuando tú quieres venir a Brasil y no tienes a una persona que te busque una renta. Ven preparado con dinero, no te aparezcas aquí en Brasil con $1000, ya te he hecho videos sobre eso. Con $1000, si no tienes una persona que te ayude, estás desprotegido, aunque haya personas que han llegado con ese dinero. ¿Por qué? Porque aparecen las frustraciones, aparecen los problemas de que no puedes aspirar a una renta como la que tú quieres, aparece que no te puedes comprar la cocina que tú quieres, el frío que tú quieres, tienes que morder lo primero que aparezca porque es lo que tienes posibilidad de comprar. Basta ya de llegar a Brasil, señores, con poco dinero. No vengan con poco dinero. Si van a venir con poco dinero, quiero que sepan que van a estar atormentados, estresados y decepcionados. Si van a venir a Brasil, vengan preparados. No vendan todo en Cuba para llegar aquí con 4 kilos. Para nosotros en Cuba $1000 es mucho dinero porque cuesta mucho sacrificio conseguirlo, yo lo sé, pero les estoy recomendando a todas las personas que quieran venir a Brasil a vivir, que todas esas personas que quieren salir de Cuba, por favor salgan y lleguen preparados. Si tú no tienes una persona que te lleve a los lugares, que te enseñe, si no sabes hablar portugués, por favor, prepárate mínimo una semana antes de venir, prepárate un mes antes de venir, aprende las frases populares del portugués, aprende a comunicarte lo básico, adapta tu oído a ese idioma que va a ser tu nueva vida aquí en Brasil. Porque si tú aprendes un poquito de portugués, porque si tú vienes preparado económicamente, porque si tú tienes una amistad aquí que te esté esperando, tu vida va a ser un poco más tranquila mentalmente. Imagínate dejar atrás todo lo que tú estás acostumbrado a vivir y llegar a este país en las nubes. No, señores, no se puede, no se puede. Soy Yune, una cubana viviendo en Payosa. Decidí venir a Brasil con mi familia. Con mi hijo y mi esposo la vida es más sencilla. Vendí todo para empezar de cero y soñar. Aquí en Payosa encontré colores y paz. Momentos simples que nunca olvidarás. Aprendo de los fracasos y sigo sin parar. Cada oportunidad me invita a soñar. Agora o português faz parte da minha família. Mesmo como sotaque, entenderé alegria. Compreender a gente me compreende também. Evoluir como pessoa é o que faz bem. Caminando por la playa, sintiendo el sol. Con cada paso descubro un nuevo rol. Emprender, reír, crear y celebrar. La vida en familia siempre me hace brillar. Entre risas, aprendizajes Y no cuestiono a las personas que tienen poco dinero para salir de Cuba y lo hacen, bueno, pues ven preparados psicológicamente para que vas a llegar a Brasil y vas a pasar un poco de trabajo, que las cosas no van a ser fáciles, que el dinero va a estar contado, requete contado. Porque estoy cansada de decirles en los vídeos que en Brasil el dólar americano se vuelve agua, se vuelve nada, porque la mayoría de las rentas están vacías, porque actualmente las rentas aquí en Brasil están pidiendo calzón, están pidiendo contrato más de lo habitual. No sé si es por la época del año, no lo sé. El tema es que se vuelve difícil para las personas cuando vienen con poco dinero. Y si vienes con niños, si vienes con personas mayores que no van a poder trabajar inmediatamente, más todavía. Entonces, mi recomendación principalmente, antes de salir de Cuba, concéntrate. Aquí a Brasil, si tú quieres escuchar mi consejo y vienes con niños chiquitos, vienes con tu mamá, adulto mayor, vienes con un pariente que no puede trabajar, mínimo llega a este país con $3000.
No te aparezcas con toda esa gente con $1000 porque vas a pasar mucho trabajo. Desde ya te lo estoy advirtiendo. Si tú eres de esas personas que van a venir, que están embarazadas, que necesitan ya de inmediato ir a las consultas médicas, ven preparada con toda tu documentación, ven con carnet de vacunación, si te pudiste hacer un ultrasonido, haz un ultrasonido, no es obligatorio, pero ven con eso encaminado porque cuando llegues aquí, hasta que no inicias los trámites de comprobante de residencia como tal de la vivienda donde tú estás viviendo, no vas a poder atenderte abiertamente en una consulta con todas las de la ley, aunque si tú vas a los hospitales te van a atender, te van a hacer un ultrasonido, pero es con carácter de urgencia, no con tratamiento de acompañamiento médico para saber cómo es la salud de tu feto, de tu futuro bebé. Entonces, te lo estoy comentando por experiencia de amistades que estoy viviendo actualmente, señores. Prepárense un poquito en el portugués, tengan un poco de paciencia, piensen que todo el mundo pasa por la misma situación de frustración, del estrés de no saber qué hacer, del idioma que choca. Lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en España, lo mismo en República Dominicana, porque son culturas diferentes y tú eres quien te tienes que adaptar a ellas. Y entonces, si tú estás pensando venir aquí, prepara tu portugués, escucha audios, mira películas, descarga música en portugués, aprende por lo menos a decir bom dia, obrigado, boa tarde, boa noite, porque tú necesitas comunicarte cuando llegues aquí. Imagínate que tú eres una de esas personas que no tiene una amistad. ¿Sí? Aquí el brasilero te entiende, te entiende, yo quiero comprar eso. Mas no es lo ideal. Lo ideal é que tu llegue e consiga falar: oi, bom dia, tudo bem? Me dá um pão, me dá um café. Eu estou procurando emprego, estou procurando um trabalho. Eu sou motorista, eu sou cabeleireiro, eu sou barbeiro, eu sou. E fala tu ofício. Si tu no tienes un mínimo del portugués y no es que el idioma sea una limitación, pero sí te va a condicionar el trabajo que tú consigas, el estrés que vas a experimentar los primeros días. Yo te lo digo como un consejo, no por mi experiencia personal en este caso, porque yo siempre le digo a ustedes en todos mis vídeos, ya quien me sigue hace muchísimo tiempo sabe que me gusta estudiar, sabe que soy obsesiva con algunas cosas, sabe que llegué a este país y por lo menos tenía una base de lo que era el portugués, porque yo me planteé esta situación. Si yo voy a ir a un lugar desconocido, voy con mi hijo y voy a comenzar de cero y yo no sé cómo funciona ese mundo ahí, ¿voy a llegar como el pescado en nevera? No, tengo como mínimo saber saludar, saber comunicarme, saber entender cómo funcionan las cosas en ese país, dónde es, cuáles son las calles. Busquen en las redes sociales, busquen en mis otros vídeos para que ustedes vean las calles donde yo vivo, para que ustedes vean las condiciones de violencia de este país. Busquen en este vídeo qué está sucediendo con las rentas, cómo son las rentas, para cuando ustedes lleguen aquí y no tengan ese choque de que llegaron a un lugar y se decepcionan porque no es lo que esperaban. Toma, voy aquí, está revuelto. Está bien revuelto. Vinimos un año después. Bueno, casi un año, porque papi, dale suave. Vinimos en mayo, para el Día de las Madres. Yo creo que vinimos la última vez que vinimos. Ahora venimos con compañía, miren por allá atrás. A última hora dijimos, vámonos para la playa. Por supuesto, aquí no nos vamos a bañar. Aquí solo venimos a despejar, que los niños jueguen en la arena y todas esas cosas. Y ahora les voy a comentar otro asunto que es muy importante. ¿Por qué las personas chocan tanto con la cultura brasileña? ¿Por qué las personas chocan tanto con la realidad brasileña? Mejor dicho, porque tienes que adaptarte a tus posibilidades. Si tú no tienes posibilidades para grandes cosas en este primer momento, como decimos vulgarmente, no pongas la carreta delante de los bueyes. Date tiempo, espera, no cuestiones a los demás si tú aún estás comenzando de cero. Venir a Brasil no solo se trata de huir de Cuba, se trata, caballeros, de venir preparado para que tus hijos no sufran las consecuencias, para que tú no pases tormentado toda la vida y aprende a escuchar consejos. Soy dinero, veo el marido, parece un empresario, la señora. Tú que estás más entrenado, vamos ahora al muelle. Oye, pero que tú le echaste las mochilas.
Un año después, mi amor. Uy, está flojo esto aquí. Bocao. Va pasando el tiempo y uno se enreda en el trabajo y se le olvida venir a la playa. Que estoy con la expectativa de ver qué es lo que va a pasar y qué me va a preguntar. Yo te voy a decir claramente las cosas que tú necesitas para cuando tú llegues aquí a Brasil y tú te veas así con la cabeza llena de información donde tú tienes que concentrarte son en estas cosas. Primero, ¿qué tú necesitas? Una renta. Segundo, ¿qué tú necesitas? Un refrigerador, una cocina, un ventilador, una bicicleta y una pilla. Yo a veces quisiera ayudar un poquito más a la gente para que de esta manera la gente entienda que las cosas no son fáciles, caballero. Ustedes llegan a este país, que es un país maravilloso. A mí me ha acogido de una manera extraordinaria. Yo tengo que decir que esa es mi experiencia, porque yo no puedo venderle a ustedes una experiencia que no he vivido yo. Yo he vivido esa experiencia, pero como mismo mi experiencia buena, he visto personas que han vivido experiencias muy negativas. Experiencias, y yo siempre les digo que parten de sus propias decisiones, de su manera de ver el mundo, de su manera de pensar, de su manera de querer resolver los problemas sin experiencia de la noche a la mañana. Y algo muy importante que tú tienes que aprender en este país es a escuchar un consejo. Si una persona que lleva tiempo aquí te dice, calma, las cosas se van a dar poco a poco, tienes que tener fe en Dios, que Dios va a ayudarte a que las cosas se den en el tiempo perfecto, porque cuando tú llegas a estos países te puede suceder cualquier cosa. Me voy para allá adentro que me estoy mojando. Ay, me mojo. Yo lo que quiero que tú entiendas es que estos consejos que yo te estoy dando es para que no choques con esta realidad que a muchas personas le pasa. Ahora ya estaba hablando con mi esposo y él tiene el mismo criterio que yo. Si tú vas a venir para acá, señor, y aquí se habla portugués, por favor, pasa algún curso por internet. No es difícil, aunque en Cuba el internet esté malo. Cuando yo vine para aquí, para Brasil, 3 meses antes, que fue el tiempo en el que yo me preparé psicológicamente para venir para Brasil, yo descargué un solo curso que duraba 1 hora y pico de un canal de YouTube que se llama Portugués 21, porque como el internet tan mal en Cuba, pues yo descargué ese curso para poder estudiar en la casa sin internet. Empecé a agarrar un cuaderno y empecé a anotar todas las cosas importantes, los saludos para ir educando mi oído, para llegar aquí. Y con todo eso fue difícil al principio entender a las personas. Uno halla que ellos hablan muy rápido. Y te voy a decir por qué es importante esto. Porque si tú no vienes con una persona conocida que ya hable portugués, en toda la trayectoria de Boavista hasta el lugar donde tú decidas irte, vas a necesitar por lo menos hablar algo portugués. Por lo menos tienes que decir obrigado, bom dia, boa tarde, eu preciso, porque señores, son palabras claves que van a ayudarte a comunicarte con las personas. El brasileño puede ser que te entiendan el español, pero no es su obligación. Tu obligación, si tú vas a venir a este país, es prepararte con tu portugués, aunque sea chamusqueado, como decimos nosotros. Lo otro que les quiero decir, y es porque varias personas me han escrito al privado, Yune, yo quiero venir con mi familia, somos 6 personas, 2 hermanos, 2 niños, 3 gatos. Miren, escuchen porque esto es bien importante. Ahora mismo estaba hablando con mi esposo, nuevamente les digo, porque yo siempre le pido consejos a él también a la hora de intentar ayudarlos a ustedes, de que me puedan entender claramente. Actualmente las rentas en Brasil están complicadas. En este estado donde yo vivo, que es Santa Catarina, en el municipio de Palhoça, en mi barrio, de manera general. Nosotros buscamos rentas aquí por internet para ayudar a nuestros amigos a conseguir esas rentas. Aparecen un montón de rentas, con un montón de precios, un montón de requisitos y un montón de calzones por el medio. ¿Qué es el calzón? Es ese dinero que te piden por adelantado para tú garantizar esa renta, que a veces te lo devuelven en caso de que te vayas antes de tiempo y a veces lo pierdes. ¿Por qué? Porque depende con la persona con la que tú hiciste el convenio. Pero bueno, a lo que quiero llegar, las rentas han subido de precio. Si tú vienes solo a Brasil y tienes una persona que te ayude a encontrar la renta, perfecto. Las cosas se te van a dar poco a poco. Por favor, que esa persona tenga 2 dedos de frente y por lo menos te oriente a hacer los trámites esenciales que tú tienes que hacer cuando tú llegas en este país. Yo, sí, me gustaba la pequeñita, me gusta la pequeñita. Un cubano ahí, recién llegado aquí. Mira aquí la playa, ¿ves? Ya llegamos a la playa. Mira, no te creas que ahorita media revuelta. No está tan... Sí.
Pero así es más rico. Mira aquí el muellecito, está bien revueltica. Nosotros vinimos el día de la madre y pasamos un frío. ¿Te acuerdas, Freddy? Con la misma nos fuimos para atrás. Miren. Sí, sí, aquí. Sí, pero para que esta gente vaya al muelle y vean. Oye, bro, yo te voy Otra cosa que te puede facilitar tomar la decisión de venir aquí a Brasil es, si tú vienes solo, tienes que saber que tienes posibilidad de conseguir renta más rápido que una familia. Una familia que venga con niños, vamos a poner el ejemplo de un matrimonio con un niño pequeño. Hay lugares que sí aceptan los niños, es un mito de que todos los lugares ponen impedimento, no. Hay lugares que sí aceptan los niños porque nosotros vivimos en una casa con un niño y los amigos míos finalmente consiguieron una casa con un niño, pero se les dificultó por el hecho de tener un niño. Por las razones que sean, porque los propietarios quieren cuidar su casa, no quieren arañazo, no quieren bulla, no quieren problemas, no quieren nada, no aceptan niños en muchos lugares. Si tú eres de esas personas que piensas venir con un anciano, con una familia numerosa, es mucho más difícil conseguir una renta grande. Cuando las consigues son extremadamente caras y la ventaja de esto es que si dentro de esas personas que vienen contigo, muchas tienen posibilidades de trabajar, pues ya es un beneficio que otras personas no se pueden dar el lujo, porque ese tipo de casas grandes son muy limitadas y a veces, por ejemplo, Lo que queda. lo que queda. Bueno, tengo que contarles algo muy importante y es que en mi trabajo me encontré con un youtuber brasileño. Me invitó a colaborar en su canal y hacer una entrevista en vivo. Así que les voy a estar compartiendo después imágenes de esta entrevista. Va a ser directamente desde mi casa. Vamos a compartir el vídeo entre los dos. Estoy con la expectativa porque no sé qué me va a preguntar. Entonces, como es en vivo, ya ustedes saben y tengo que hablar todo el tiempo en portugués. Mira ahora. Uy, aquí es siempre donde nos... Llegué con el sol tatuado en la piel, con nostalgia y ganas de renacer. Maleta pequeña, sueños gigantes y un acento que suena diferente. Brasil me miró, me dijo ven cá, aquí hay espacio para você brilhar. No todo es fácil, no voy a mentir, pero aprendí que es mejor insistir. Entre saudade y café da manhã, voy construyendo mi propio amanhã. Aquí la gente no se puede bañar. Esta es turística nada más. Pero así se ve bonito porque mira, aquí como hay sombra, se ve así como un atardecer. ¡Ey! Se embullan y no. Y hasta la llena ahorita nada más. No se embullan. De la cintura para arriba. Enseña el pechote ahí. Porque mire que Dalia lo que le hizo, le quitó la... Bueno, aquí estamos esperando el Uber para irnos ya para la casa. Fue una visita súper rápida para que mis amigos conocieran la playa y bueno, para nosotros despejarnos. Aquí encima de Dalian, porque no queríamos que se bañara y él se metía en el agua. Bueno, aquí ya le quitó el pullover al padre y se va para la casa. Con el pullover del padre y el padre sin pullover, ustedes se pueden imaginar. Entonces después les cuento en qué terminó la entrevista que me van a hacer en el día de hoy. Nos vemos, chao. Te vas a encontrar aquí casas de 2 cuartos y donde tú te quieras meter con 5 personas y te van a decir no, porque esta casa es de 2 cuartos. ¿Qué van a permitir en una casa de 2 cuartos? Muchas veces un matrimonio y un niño pequeño o 2 niños pequeños. Pero una casa de 2 cuartos muchas veces no te van a dejar con 2 matrimonios, con 2 niños, con un perrito, con un gatico. No. ¿Saben por qué? Porque esas son las reglas que pone cada propietario. Ahora te vuelvo y te repito, busca videos de YouTube, infórmate, mira la calidad de la renta, no vayas a pensar que tú vas a venir a Brasil para alquilarte en un super apartamento de lujo, de esos que tú ves en la gente en YouTube, en TikTok, allá en Estados Unidos, en España, que son apartamentos bonitos, o aparentemente se ven bonitos. Aquí mucha de la renta no tienen las condiciones que tiene tu propia casa en Cuba. Muchas personas dejan casas súper lindas en Cuba y cuando vienen aquí sienten un choque. ¿Por qué? Porque vienen pensando que van a tener la casa de sus sueños solamente con pisar la tierra brasileña. No,
Déjame decirte que no. Y para tú empezar aquí, lo mínimo que tú tienes que tener en tu cabeza es la disposición de alquilarte en el primer lugar que tú consigas para tener un techo en tu cabeza. De comprarte el primer refrigerador que tú encuentres para tener una cosa segura para guardar tu comida. De comprarte la primera lavadora que tú encuentres y si no tienes lavadora, pues no tienes lavadora. De comprarte la mesa, la primera, la más económica. Si tú eres esa persona que no tiene posibilidades económicas, no aspires a comprarte cosas demasiado caras, demasiado modernas. Cómprate lo que tu economía te pueda permitir, porque si tú te quedas sin dinero, viviendo con niños chiquitos, teniendo problemas de salud, dime qué es lo que te va a pasar. Que en el momento en que más tú necesites ese dinero, vas a estar con las manos vacías. Miren, el dinero se evapora. Si tú no lo sabes economizar, se evapora. ¿Y qué viene después de eso? El estrés, la frustración, me voy para Cuba. Y esto era un tema súper importante que te quería comentar porque ya les digo, me han escrito muchas personas preocupados por cómo llegar aquí a Brasil. Si te sirvió de ayuda, por favor déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal. Te mando muchas bendiciones para ti y para tu familia y que tus proyectos lleguen al final a donde tú deseas. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao, chao.